Bienvenidos. En la anterior clase habíamos mencionado un tema muy importante, la cual hacemos referencia a las Kelson. ¿Qué significa las Kelson? Había recalcado que son zonas en donde se especula que se va a generar una alta volatilidad, movimientos fuertes, expansivos. Puede que después de una acumulación se genere ese movimiento volátil con velas de gran volumen. Ahora, dentro de lo que es el tema de las Kilson específicamente, nos centramos en dos puntos que son muy importantes. Específicamente dentro del mercado financiero hay distintos tipos de activos, como por ejemplo el de divisas, que es Forex, el de futuros, el de opciones, el de criptomonedas, etcétera. Dentro de lo que es el mercado de Forex habíamos mencionado el tema de los horarios, cuándo probablemente el precio va a generar una alta volatilidad, cuándo se recomienda operar. De la misma manera, te dio a conocer algunos ejemplos que son muy importantes a ser considerados. Así que dentro de lo que es la contextualización, nos vamos a centrar el tema de los índices bursátiles con referencia a la Bolsa de los Estados Unidos, ya que principalmente en cuestión de dichos índices tenemos que entender que son productos financieros derivados como futuros, opciones, inclusive CFDs, en este caso, contratos por diferencia. Puede que en este momento se pregunten, ¿y Dominic, cuáles son los principales índices bursátiles? En primer lugar tenemos al Dow Jones, lo cual incluye las 30 empresas más importantes de la Bolsa de Nueva York. En segundo lugar, el S&P 500, como su nombre lo indica, incluye las 500 empresas con mayor capitalización dentro del mercado. En tercer lugar tenemos al Nasdaq 100, la cual mide el rendimiento de las 100 empresas más relevantes de la industria tecnológica. Por último, pero no menos importante, tenemos el Russell 2000, la cual incluye las 2000 empresas de menor capitalización dentro de lo que es dicho mercado. Puede que en este momento se pregunten, y Dominic, ¿cuáles son los horarios en los cuales nosotros vamos a trabajar? Empecemos con Asia, 8 en punto hasta las 12 de la noche. Segundo tenemos London, 2 de la mañana hasta las 5 a.m. Tercero tenemos New York AM, en este caso el horario de la mañana, desde las 8:30 hasta las 11 en punto. Por último, New York PM, desde la 1:30 hasta las 4 de la tarde. Principalmente acá lo que recomiendo es que operen y se centren en London y en el New York AM. Es decir, en London desde las 2 hasta las 5 a.m. y New York desde las 8:30 hasta las 11 a.m. Todos los horarios que se menciona está configurada con el horario de Nueva York. Como ya nos encontramos en la segunda semana de marzo, prácticamente sería UTC-4. Lo que nosotros acá podemos realizar en el tema de la configuración es dirigirse a la parte inferior dentro de lo que es el TradingView y configurar dicho horario a su país. Recuerden que es universal. Ahora, empecemos con ese ejemplo. En primer lugar, empecemos con dichos ejemplos. En Asia habíamos recalcado que acumula, según dicha esquemática que estamos observando. Segundo, la manipulación del hondo. En el tercer lugar, aparezca en New York y genere esa fase de expansión. Comúnmente esto va ligada con altos, a tenerlo en cuenta como objetivos de liquidez. En este caso, estoy teniendo en cuenta ese contexto a favor de la tendencia, es decir, alcista. Si el contexto me indica ventas, en tal caso sería los puntos mínimos. Vamos a hacer referencia y tener en cuenta a esta acumulación al de Asia. Segundo, London. Por último, Nueva York. Ahora, antes de continuar con el ejemplo, vamos a colocar en la parte superior. Voy a tener en cuenta esta zona como nivel clave u objetivo a que el precio llegue a reaccionar o a pivotar. Y este nivel a ser considerado clave desde macro. Ahora, de la misma manera como el precio acumula, manipula y distribuye, cabe recalcar que en el anterior video, en la primera parte, se mencionó, no siempre realiza el mismo movimiento que ustedes lo están observando. Por ejemplo, acá vamos a decir que en Asia distribuyó, dejó máximo mínimo y terminó dejando ahí el precio de cierre, con la cotización máxima y la cotización mínima.
Entonces, si acá ya terminó dando un descuento, ¿qué es lo que podemos especular acá? Directamente en London. Como ustedes lo están apreciando, respeta el fractal reciente. ¿Y cuál será su objetivo? Ese punto mínimo. La zona donde llega a reaccionar, vamos a abarcar que llegó a una suplición o a una zona de oferta desde macro. Por último, tenemos Nueva York. ¿Qué es lo único que quedaría pendiente en este momento y donde yo podría especular que el precio va a venir a reaccionar? Observo la IRL, el rango de liquidez interna. En este caso, el último fractal donde se generó dicho movimiento. Y voy a tener en cuenta esta zona, en este caso el Fair Value Gap, como nivel clave donde se especula que el precio va a llegar a reaccionar. Como lo están apreciando, el precio antes de continuar en London manipuló algún alto, algún bajo. No hay ninguna manipulación. Prácticamente continúa con su ciclo, con su movimiento a zonas ineficientes o niveles que faltaron por liquidar o mitigar. Apenas realice el descuento hacia donde puedo proyectar a ese vacío que dejó en London. Ahora, como objetivo clave, abarco dichas líneas y supera, como lo están apreciando, al alto de London como al alto de Asia. Por ejemplo, acá puede ser que el precio llegó desde un nivel macro a una zona importante. Y en este caso estoy refinando el bloque de 15 minutos. Vamos a especular en este momento que en London haya dejado un alto más alto frente a lo que generó en Asia. Y con ello ya no se especula que irá por ese alto, sino que me ha dejado la formación de un dealing range o un rango de negociación. Ahora sí podría decirse que el precio manipuló el alto de Asia y luego generó esa fase de distribución. En Nueva York, ¿qué es lo que puede especular? Que esta vez puede venir al Fair Value Gap y continúe, o directamente también vaya y neutralice al alto de London. Dentro de este apartado, esto es muy subjetivo y tiene un montón de variables. Hay ocasiones que sí respeta y luego continúa con ese movimiento. Una de esas causales, como lo están apreciando, sí que llega a un nivel clave. Sin embargo, nunca mitiga o balancea ese bloque de 15 minutos. Ahora vamos a dibujar otro tipo de setup y o escenario. Especulemos que el precio haya ascendido y puede que en este momento se pregunte, ¿y Dominic, por qué ascendió? ¿Qué pasó ahí? Vamos a especular que tenemos acá una zona importante, clave a ser considerada. En este caso voy a colocar un bloque de órdenes. Antes de continuar, vamos a abarcar que directamente en London haya dejado una vela con el tema del bias, es decir, que no haya terminado de cerrar con el cuerpo por debajo del mínimo anterior, que en este caso dejó en el bajo de London. Entonces yo puedo especular después de que el precio manipula en London o neutraliza ese punto mínimo, la cotización mínima que dejó en Asia, después como cierra con cuerpo, ¿qué me indica el tema del bias o dicho patrón? Directamente el PCH ahora se posicionaría en ese punto alto. Y con ello, después de que tiende a dar ese descuento, especulo que va a continuar. Así que para ello empecemos directamente con la configuración en esta gráfica. Para ello les recomiendo algunos indicadores a ser considerados. En este apartado, si gustan, pueden utilizar el X-Skillson, una de las mejores. También tenemos sesiones de ICT o en tal caso FXN hacia sesión rate. También tenemos sesión de Lux Algo. Es recomendable utilizar. Si se preguntan, Dominic, ¿cuál utilizas? En este caso utilizo ICT Skillson. ¿Cuál es la configuración? Prácticamente la configuración, como lo están notando en este momento, lo podrán observar de la siguiente manera. En Asia 8 hasta las 12, London de 2 hasta las 5, New York AM 8 y media hasta las 11 en punto, New York PM 1 y media hasta las 4 de la tarde. Principalmente he recalcado que New York PM no utilizo tampoco, pero sin embargo he recalcado que sí tengo en cuenta a Sydney, el horario desde la 1 en punto hasta las 5 de la tarde. En este momento vamos a hablar acerca de los índices. Como están notando, los horarios casi no han cambiado. ¿Por qué? La diferencia prácticamente es de una hora y media o inclusive hasta dos podría decirse. Así que antes de continuar, vamos a aplicarlo en el mercado de divisas. Y luego nos vamos directamente a dichos índices. En primer lugar, ¿qué información me brinda acá? En esta gráfica, como lo están notando, este es el movimiento que se ha originado en una semana completa. En primer lugar, me ha dejado el precio de apertura, la cotización máxima y por último el precio de cierre. En este momento puede que se pregunte, ¿cuál es el punto aquí?
El punto acá directamente es que el tema de las sesiones nos puede servir, ya que en primer lugar, cuando ingresemos en zonas, niveles, patrones, niveles de precios psicológicos, donde se va a dar en una sesión en específica. Y como lo están notando, todo se correlaciona, sea con Asia, con London o inclusive con Nueva York. Por ejemplo, acá yo me quiero centrar lo último que aconteció el día viernes. El día viernes, ¿por qué el precio terminó dando ese ascenso? Si el día jueves me dejó velas de gran volumen y después de la nada el precio comienza a ascender. Y vaya casualidad, ¿qué pasó ahí? Tenía pendiente el único objetivo, el bajo de Asia, el bajo de New York PM y después el precio comienza con su fase alcista. ¿Dónde se pudo haber aprovechado? Para la persona que opera en la Kilson de London. Antes de continuar, vamos a dar a entender dicha narrativa si utilizamos un marco temporal superior. Por ejemplo, acá voy a utilizar Daily. En primer lugar, puedo notar que directamente en la parte superior me deja un Market Structure Shift, un alto más alto que el anterior, con ello dándome a entender que si desde aquí se originó dicho punto hasta que causó el primer quiebre estructural, o el primero desde macro sería tipo MCB, aunque el MCB sería desde donde se origina, ¿listo? Es decir, desde weekly o monthly. Para ello, si se origina desde este punto, yo puedo especular que acá en la parte superior, en el nivel 1,45424, se estaría considerando el high de nuestro dealing range. Sí, posiblemente. Listo, aunque no sería necesario acá. ¿Por qué? Porque superamos por fractalidad de mercado, tendría el mínimo y el máximo de nuestro fractal más reciente. Acá directamente voy a tener en cuenta todos estos vacíos, que la cual el precio lo terminó rellenando como lo están notando. En la parte inferior tengo algo muy importante, primera, segunda y tercera vela. La configuración dentro de esos tres niveles, ¿qué es lo que tenemos? Un vacío. Y ese vacío, ¿a qué hace referencia? Una brecha de ruptura. Apenas lo testea. Vamos a ver si por lo menos se correlaciona casi en el 50-50. Miren esa precisión. Llega al 50% de la invasión consiguiente o el del consequent encroachment y prácticamente expande. Exactamente tenemos en el nivel 1,42374. Si aproximamos sería 1,42400. Entonces, si me concentro en la formación de cada una de las velas, puedo apreciar que esta es la vela que se formó el día jueves. Como liquida con cuerpo, su próximo objetivo menciona que será ese punto mínimo. Algo muy importante a destacar, después de que finalice ese high de la misma manera, teníamos un desequilibrio ineficiente a ser balanceado. ¿Logra testear sí o no? Exactamente. Logra testear. Entonces, como sabemos que ya llegó a precios caros, ¿qué puedo especular con la formación de este fractal? Tengo el mínimo y el máximo, el mismo proceso que estaría buscando acá, probablemente una siguiente expansión. Desde este mínimo puedo proyectar hasta este punto máximo. Borro todo esto y vamos a ver qué es lo que se podría especular a este último nivel. Utilizo un marco temporal de 4 horas y directamente dentro de lo que es este punto, ¿qué es lo que se puede notar? Un marque de Structure Shift. ¿Eso es lo conveniente que debemos tener en cuenta? La verdad no. ¿Por qué? Porque este mínimo, si el día viernes se desarrolló dicho movimiento y estamos operando en horario de la madrugada o inclusive en la mañana, aún no se puede apreciar si fue una ruptura o no, porque acá lo que me indica que fue a las 9 de la mañana. Así que, ¿cuál es el fractal a ser considerado? Este mínimo como a ese punto máximo. Voy a cambiarle el tipo de línea para que puedan apreciar el máximo como el mínimo. Si yo trabajo ese fractal, ¿qué es lo que el precio me puede dar a entender? Primer lugar, liquida con cuerpo de vela. Primer lugar, liquida con cuerpo de vela, así como al mínimo del fractal anterior, máximo y punto mínimo. Internamente, horario a la 1 de la tarde del día jueves me deja todo este vacío. Directamente acá lo que podría tener en cuenta es que va a balancear y de ahí continúe con ese movimiento original, es decir, en continuación. Al utilizar marco temporal de 1 hora, miren todo este contexto que ya me da a entender el precio. En primer lugar, tengo estas mechas cruzadas a ser balanceadas. Miren esa exactitud a la cual llega a reaccionar.
Liquidez de high sí exactamente lo hizo. Tenía dos niveles importantes en la parte superior, altos relativamente iguales, podría especularse. Si yo activo mi herramienta, inclusive me voy directamente a 15 minutos y antes de que se dé este movimiento que ustedes lo están notando, exactamente el que después que liquide este high tiende a dar esa reversión. Es decir, directamente acá se pudo haber considerado al bajo de Asia como al bajo de New York PM. Ahora, cercano a dicho punto, ¿qué es lo que puedo observar? Tiende a dar ese descuento. Exactamente, vamos a ver el horario. Me indica 3:30 de la mañana. Estamos haciendo referencia a la Kelson de London. Activo mi herramienta y miren cómo pueden apreciar. Apenas lo liquida, llega a reaccionar y continúa con ese movimiento. Si yo ahora borro todo esto y me concentro en zonas de una temporalidad inferior, ¿qué es lo que se tendría? Este PVG o inclusive este bloque de órdenes, en el cual fue un nivel clave e importante exactamente. Sí, muy importante para la persona que opera con bloques de órdenes. Y con ello, lo que trato de decir es que los dos puntos que se tenga presente serán muy válidas. Principalmente acá lo que aprecio y recomiendo es que se abarque directamente lo que en este caso, en cuestión de zonas que mencionamos, sea desde macro. Ahora, para no cansarles más, vámonos directamente a índices bursátiles. Para ello voy a utilizar el activo US 30, en este caso el índice Dow Jones. En primer lugar voy a utilizar weekly una semana. ¿Cuál fue el contexto o narrativa que nos tiende a dar esta gráfica? Se puede apreciar que tenemos mínimos y máximos cada vez más altos que los anteriores, dándonos a entender que deberíamos continuar comprando, máximo y mínimo. ¿Lo hizo sí o no? Exactamente lo hizo, ¿ya? Acá hubo un desequilibrio, una ineficiencia que no fue balanceada. Perfectamente el precio lo hace. Con ello nosotros podemos especular que aquí es donde el precio origina el nuevo Market Structure Shift por el hecho de que deja aparte de ello un mínimo más bajo que el anterior. Exactamente, nosotros lo podemos apreciar. Sin embargo, ¿qué pasó después? El precio asciende y ¿qué es lo que debería haber hecho acá con el nuevo fractal? A operar. Es decir, si tengo ese máximo y ese punto mínimo. Respetarlo. ¿Lo hizo sí o no? Voy a hacerle zoom para que ustedes lo aprecien. Exactamente, lo termina de respetar. Inclusive deja highs relativamente iguales, objetivos a ser neutralizados en cuestión de patrones de liquidez. Después, ¿qué es lo que se puede apreciar? Directamente, mínimo a ser considerado, tenemos este bloque de órdenes. Tengo mi nueva zona de demanda para luego continuar comprando. Comprar no, porque acá ya causó nuestro primer quiebre estructural, dándonos a entender que deberíamos continuar vendiendo. Perfecto, coloco el MSS. Dentro de la misma, ¿qué es lo que se puede hacer? Vamos a continuar con la formación de cada una de las velas y a ver qué información nos brinda en la semana. En primer lugar, la semana del día lunes 24 de febrero, la última semana en este caso del mes que se proyecta, que directamente iba a dar un descuento. Cuando en este caso nos dé la nueva semana, que es lunes 3 de marzo, exactamente la semana anterior. Acá tengo todo este vacío. ¿Y qué es lo primero que hizo el precio? Cubre por lo menos al 50% de ese CB, exactamente lo termina haciendo. Miren esa perfección. Lo termina haciendo y con ello, ¿qué puedo especular? Que probablemente en los próximos días el precio va a continuar distribuyendo. Si utilizo marco temporal daily, por ejemplo, me voy directamente a daily. No se olviden del high, del low y el MSS. Abarco la nueva zona de demanda. Antes de dicha zona, que es lo que también se puede apreciar, voy a configurar y cambiarle de color. En este caso tenemos el volume imbalance, aunque aquí sí está dejando un hueco, listo, un pequeño hueco. Sin embargo, igual como cierra con mecha y mecha, podemos considerar y tener en cuenta ese volume imbalance. Y quiero que acá sean súper detallistas. Voy a colocar acá también el tema del EPVG. Si nos centramos, coloco la línea, me indica que es miércoles, jueves 27 y por último viernes 25. Si sé muy bien que la próxima semana va a ascender
ir por ese previous monthly high, ¿qué especulo? ¿Qué busco? Que primero retorne a ese vacío o zona que dejó pendiente. Exactamente lo que hizo el día lunes 3 de marzo, el inicio del nuevo mes. Primero da un descuento, esto ya se puede observar de la mejor manera en 4 horas, 1 hora o inclusive 15 minutos. Después de ese proceso, ¿qué es lo que tenemos? Martes cae y día miércoles se especula de la misma manera, pero como en este caso, todo tiene su fin, el punto de llegada. No podemos especular o proyectar que probablemente el precio irá por este mínimo a ser neutralizado. Y eso, que si lo admito, lo habíamos abarcado desde macro. ¿Por qué? El por qué puede que directamente ahora, después de que respete dicha zona, vaya por esos highs relativamente iguales. Y con ello, ¿qué es lo que nosotros podemos analizar? ¿Qué podemos esperar? Probablemente, si en tal caso termina de finalizar este fractal, podemos especular que puede que se encuentre en la fase de descuento. Tenemos una vela de gran volumen, supere y luego se vaya a favor, es decir, el nivel clave desde macro. Y eso es lo que se analizó y se proyectó. Por ejemplo, acá voy a considerar esta vela de gran volumen. Como sabemos que el día miércoles cerró internamente, ¿cuál es su siguiente objetivo? Ese high. Por ende, ahí es donde coloco el PDH. Me voy directamente al marco temporal de 4 horas y esto es lo que se puede apreciar. Voy a abarcar directamente solo estos vacíos como niveles claves. Y aquí directamente, como sabemos que esos son los próximos o los siguientes objetivos, ¿qué podemos esperar o qué podemos buscar? Confirmaciones en el ETF. En este apartado ya podría abarcar la rejection blue. ¿Listo? Y mal ETF a buscar una zona o nivel clave. Me voy directamente a marco temporal de 1 hora y vamos a ver qué información me brinda. Aquí puede que se pregunten, pero Dominic, ¿es necesario que me deje un cambio estructural? Habíamos mencionado, el cambio estructural lo pueden utilizar de la siguiente manera cuando cambie la tendencia mediante formación de patrones, altos más altos en base a los subsiguientes, o en tal caso con la formación de las velas. ¿Qué pasó con esa vela de gran volumen? Cuando llegó a la zona clave, la siguiente se formó internamente, dándonos a entender que ahora se aproxima, en este caso, el descuento. Aquí directamente no tengo nada, me voy directamente al marco temporal de 15 minutos a poderlo observar. Lo único que podría conservar acá sería la mecha. Si me voy directamente a 1 hora, esto es lo que tendría, la rejection blue. ¿Qué podemos proyectar? Que puede que llegue a esta zona y luego continúe. Si activo mi herramienta, aquí es donde ingresa el tema de las Killzone. Ya en London fue por el alto de Asia y terminó dando ese pequeño descuento. En Nueva York, horario 7 de la mañana. Voy a colocarlo acá. Directamente me deja primera, segunda y tercera vela, es decir, un EPVG cercano a un bloque de órdenes a ser testeado. Entonces, al utilizar el marco temporal de 15 minutos, puedo estar frente a la misma o tener dicha expectativa de esperar el descuento. Y miren qué es lo que acontece después. Me voy directamente al marco temporal de 5 minutos. Como sabemos que ya London y Asia fueron liquidados, lo único que quedaría pendiente acá es el bajo de New York, en este caso el de la tarde. Y por último, este bajo que se formó a las 11:30. Lo dejo correr, perfecto. Reacciona directamente en dicha zona. Aparece New York. ¿Qué hubo por encima de la misma? Déjame ver. Si utilizo marco temporal de 1 hora, perfecto. Tenemos el bloque de órdenes. Voy a dibujarlo de la siguiente manera. Me voy directamente a 5 minutos y vamos a ver qué es lo que pasa. En 5 minutos continúa. Vamos a ver algún patrón, ¿listo? Perfecto. Miren esto, primera, segunda y tercera vela. Tenemos este EPVG. Con ello, ya perfecto. Cierra directamente si utilizo marco temporal de 5, 15 minutos y el de 1 hora. En 15 minutos podemos notar que está acumulando. Perfecto. En 1 hora vuelve directamente, liquida
2 veces liquidó con mecha, dándonos a entender que este mínimo queda pendiente. ¿Cuál es ese mínimo? Perfecto, este low, es decir, la formación que dejó en el fractal. Ahora directamente como liquide este high con mecha, ¿qué es lo que proyecto o proyectamos? Este punto mínimo. Desactivo por un momento y vamos a ver qué es lo que acontece. Algo muy importante, voy a abarcar directamente ese vacío. Comienza con su fase de distribución. Después termina dando lo que es ese descuento que teníamos acá. Voy a activar mi herramienta. Miren esa perfección. ¿Qué tenemos ahí? El bajo de New York PM. Liquida e inmediatamente tiende a dar estos descuentos. Entonces, como lo están apreciando, los niveles, las sesiones son muy importantes. Comúnmente siempre tienden a revertir frente a lo que generaron en las sesiones anteriores. Vámonos por último al Nasdaq 100. Dentro de lo que es este CPD, la información que nos brinda, ¿no? En este momento, ¿cuál es la narrativa que se proyecta? En primer lugar, tenemos máximos cada vez más altos que los anteriores. Supera. Y acá sí podemos apreciar que todos los fractales han sido respetados. Tengo el siguiente mínimo como el siguiente máximo. Acá tenemos el fractal, en este caso interno, dentro de este descuento. Cuando supera directamente ahí podemos considerar que este será nuestro inicio y el final del fractal. Vuelve y neutraliza ese punto mínimo, y la cual es la vela que nosotros vamos a trabajar. Después de que el precio supera dichos niveles claves, directamente acá sabemos que cierra con cuerpo, dándonos a entender que su próximo objetivo es este mínimo. Sin embargo, esta vela del día lunes nunca finalizó. ¿Qué se supone que nosotros podemos buscar en el día a día? Por ejemplo, acá voy a colocar viernes 23, que me dejó ahí el punto mínimo. ¿Qué tendría que haber hecho el día lunes, martes, miércoles, jueves y día viernes? Dar el último descuento, por lo menos balancear en base a lo que dejó todas estas ineficiencias pendientes. Nunca lo hizo. Ahora vamos a ver dicha contextualización y por qué. En primer lugar, en macro, una semana le queda con cuerpo, su próximo objetivo este high, después lo vino a hacer. Se forma internamente y lo hace con mecha, dándonos a entender que ahora su próximo objetivo es este high. Como termina de liquidar con mecha, queda pendiente este low, dándonos a entender que tenemos dos niveles claves e importantes desde macro. Este mínimo, como lo está notando, llega directamente a la reject, y si se van a macro es una mecha. Por ejemplo, en otros servidores como FXCN o capital.com también se lo puede apreciar. Aquí lo sorprendente de esto es que se relacionaba directamente con todas las Kelso. Vamos a explicarlo de la manera rápida y entendible. Por ejemplo, aquí liquida con cuerpo, que es lo que nos recalca en el día a día, que ahora debemos irnos por ese punto mínimo, es decir, a ese PDL, Previous Day Low, el martes 25. Exactamente aparece día miércoles, sin embargo se forma internamente. ¿Hacia qué punto? ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que podemos apreciar es que tenemos ese mínimo, podemos considerar como la mitigation blow. Inclusive tendríamos estas mechas a ser rebalanceadas, con la expectativa de que por lo menos deje alguna reacción. No recomiendo tomar decisiones en dicho nivel porque hay ocasiones que directamente no lo respeta y se va de largo. Si utilizo marco temporal de 4 horas, en marco temporal de 4 horas lo que se puede apreciar en este momento es que termina de liquidar con cuerpo de vela. ¿Listo? Después de que reacciona a dicha zona, ¿qué es lo que puedo proyectar? Tengo este siguiente mínimo y próximo objetivo, este bajo que se formó a la 1 de la tarde. Aparece directamente la siguiente vela a las 6 en punto y se forma, en este caso por encima de esta vela, dándonos a entender que ahora nuestro PSL ya nos encontramos en 4 horas, pero este high a ser considerado. Por encima de la misma que podemos proyectar, tenemos directamente una rejection block. En primer lugar, ¿qué es lo que tengo? El bloque de órdenes. Segundo, tenemos este BPR. Vamos a ver qué es lo que acontece y aquí voy a colocar el horario. Perfecto, 5, 6.
7 de la mañana. Vamos a ver qué es lo que acontece cuando llega a las 7 de la mañana. Y 7 en punto. En este caso, la Kilson de Nueva York. ¿Qué podemos apreciar? Que probablemente en la Kilson de Nueva York, después de que respete ese último bloque de órdenes, inclusive internamente tenemos la reject. Si me voy al marco temporal de 15 minutos, activo lo que es mi herramienta. Mire, esto es a lo que hago referencia cuando todas se correlacionan. ¿Qué es lo que nos deja pendiente? Bajo de London, bajo de Asia y por último tenemos el bajo de New York PM, que en este caso está muy correlacionada con el tema de Sydney. Aquí, después de ese apartado donde llegó a la última zona, inclusive acá podemos refinarla. ¿Qué buscamos? El sentido opuesto de la misma. Ahora, la dirección desde macro nos acompaña, ¿sí o no? Exactamente. La tendencia, la dirección, zona tras zona, el PDL y estos mínimos de weekly. Utilizo marco temporal de 5 minutos. En 5 minutos ya podría tener en cuenta primera, segunda y tercera vela. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hasta acá podríamos colocar nuestros siguientes toblos, aproximadamente 48. Perfecto, hasta ahí. Distribuye y continúa con su movimiento. Acá nos deja el siguiente vacío. Vamos a ver si exactamente tiende a respetar. No, no hubo ningún descuento, amigos. Mire, primera, segunda y tercera vela. No llegó a ningún descuento. Acá en la continuación, primera, segunda y tercera vela. Muy factible. Si consideramos nuestra entrada en el EVG, el stop loss por encima, inclusive acá, al ras de ese bloque de órdenes. Vamos a aproximar en 48, buscando un R3. En este caso, en primer lugar, al low de London. De ahí tenemos Sydney y por último tenemos el New York PM. Ahora, ¿qué pasa si ingresamos en las continuaciones? Por ejemplo, abarca el FVG, el stop loss y coloco al ras de este último fractal. Vamos a aproximar una cantidad de 68. Inclusive sería 70, ¿listo? Justo acá. De esta manera, como el vacío es inmenso, al 50% con una cantidad de 51 o 50 sería lo más relevante. Prácticamente igual, muy eficiente. Ahora, lo dudo acá por el hecho de que algunos servidores, dentro de lo que es el tema del spread, puede que nos haya sacado, ¿listo? Miren acá esa pequeña parte o fracción que nos deja pendiente a punto de neutralizar ese high. Lo dejamos correr a ver qué es lo que acontece. Continúa, perfecto. Aquí llegó a ese mínimo y miren esa perfección. Apenas lo liquida, mitiga, supera dicho nivel. Acá teníamos otra que fue el PDL. ¿Y qué es lo que hace? Termina dando lo que es ese descuento. Continúa con su movimiento. Vamos a ver, tenemos el último nivel. Perfecto, llega a superar. Y miren cómo lo pueden notar, este es el movimiento que se originó a lo largo de los días. Cada nivel es muy importante, descuento, descuento, objetivo en contra, supera dicho nivel y termina dando ese descuento. En este caso, si mal no recuerdo, es la nueva semana. No es el día viernes como lo están notando. Y miren, esto es de lo que mencionamos acerca de los niveles claves y en tema de la Kilson, siempre y cuando supere en el horario que probablemente hemos backtesteado con dicha estrategia comercial. Lo importante en el tema de las Kilson y las sesiones de mercados que son horarios fijos. ICT lo recomienda debido a que él ha generado una gran data backtesting, números, estadísticas, y en el cual recalca que directamente en dicho horario es donde se genera la volatilidad o en este caso cambios o movimientos bruscos en el mercado. Por ende, principalmente lo que recomiendo es operar en London y en este caso en Nueva York. ¿Puedo operar New York PM o se puede operar Asia? Se puede. Sin embargo, recomiendo cuando haya fundamentales o inclusive activos
que en este caso sean volátiles, como por ejemplo los índices bursátiles. ¿Puedo operar el oro? Perfecto. ¿Puedo operar la libra esterlina frente al yen japonés? Se puede. Ahora, si buscamos, por ejemplo, operar el euro dólar, el USD CAD en estos horarios como Asia o inclusive Sydney, este tipo de movimientos no son muy recurrentes. Así que amigos, no les canso más. Cualquier duda, pregunta, comentario o sugerencia, déjenmelo saber en la parte inferior.